Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos domingo al 13 de junio. Estamos aquí con un mensaje del libro de San Juan. Quiero compartirlo, animarles en su andando con el Señor, en su comunión con el Señor, caminando con Él. Y eso es lo que vamos a mirar pronto. Primero vamos a orar. Hay que seguir orando por la familia Beard. Darlene Beard tuvo el funeral el lunes. También por los suegros de Pastor Brian. También por la abuela de Daniel. Por John Whitfield. Por nuestras niñetas, Rebecca con el club bíblico que va a enseñar. Y también Carden, su tobillo. También por la familia de Susana, su hermano, su hermana también. Su hermano Jaime está con problemas. Los que han salido de promoción, hay que estar orando por ellos. Y también los países, los lugares afectados por el COVID. También por la hermana Frances que ha viajado a Honduras esta semana. Entonces hay que estar orando por ella. Vamos a orar y de ahí entramos en el mensaje. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Queremos pedir tu dirección en todo. Guíanos ahora en el mensaje. Pero primero queremos encomendar la familia Beard en tus manos, que ella puede sentir tu presencia y también sus hijas. También queremos pedir por los suegros de Pastor Brian, que ellos pueden ir recuperándose del COVID, igual a John Whitfield y Wes Wick, Jamie Matthews. Hay muchos que han sufrido de este virus y hay muchos países que todavía están en gran pelea contra este virus. Gracias por estar con nosotros hoy. Pido por los jóvenes que han salido bachilleres, que ya han terminado sus estudios en las escuelas, pero ahora falta el secundario, lo que va a entrar en la universidad o escuela bíblica. Pido por Jonathan, por Ben, por Brian, por Katie, y hay otros más. Queremos pedir tu ayuda y apoyo por ellos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y eso tenemos que estar atento a lo que está pasando alrededor de nosotros siempre y estar orando por los que tienen gran necesidad. Y también el próximo domingo vamos a tener un mensaje aquí por internet, pero por los que quieren acompañarnos vamos a estar en el Parque Cordores. Vamos a tener el servicio primero y de ahí vamos a tener un tiempo de comunión, todos trayendo su propio picnic, su propia comida. Voy a traer algunos snacks, si quiere unos refrescos extra por si acaso, y de ahí unos kayaks también. Vamos a estar disfrutando de eso, y eso queremos encomendar este tiempo al Señor, que pide que Dios bendiga el tiempo. El próximo domingo para el Día del Padre vamos a disfrutarlo ahí en el campo, aquí de Cordores Park. Muy bien. Ahora, el mensaje de hoy es del libro de San Juan, capítulo 21. San Juan 21, versículos 3 hasta 14, habla de un evento que pasó a los discípulos y con Jesús. Empieza con el versículo 2. Aquí dice San Juan 21, versículo 2, y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Nataniel, el Canán de Galilea, los hijos de Zebedeo y los dos discípulos, y Simón Pedro, vamos a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Y él le dijo, hijitos, ¿tenéis
algo de comer? Y ellos les dijeron no. Y él les dijo, echan la red a la derecha del barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y hermanos, yo sé que hace un poco tiempo hablamos de aquí más adelante, cuando Jesús ya preparó pescado en el grill, ahí está alzada. Entonces aquí estamos mirando otra parte de esta misma historia. Cuando Jesús apareció, se cambió todo. Cuando Jesús aparece, ¿qué pasará? La presencia de uno puede cambiar a todo realmente. Es como un jugador. Yo estaba en un equipo en 1982, no un equipo, pero estábamos jugando y entró, estábamos perdiendo 5-1, yo creo que 5-0. Pero cambió un jugador, entró con nuestro equipo, un Benjamin Royer, y a entrar y terminamos ganando 6-5. ¿Cómo? Era el cambio de un jugador, cambió todo. ¿Qué sucede cuando Jesús aparece? ¿Qué sucede cuando ya se llega a la presencia del Señor? Va a cambiar a todo, y eso es el mensaje de hoy. Ahí en versículos 5 y 6, como he leído, cuando Jesús aparece, habrá comida, habrá lo que se necesita. Ahí, como dijo, hay pez. ¿Agarrado algo? Nada. Nosotros no hemos sacado nada. Echarla a otro lado, a la derecha. Y ahí hallaron ellos gran cantidad que ni se podía sacar la red del río, del lago, perdón. Y eso es lo que tenemos que entender. Antes de la llegada de Jesús no tenían lo que necesitaban. Le faltaban comida, le faltaban ánimo, estaban luchando con su vida, con la dirección de su vida. Antes de la llegada de Cristo, ellos no sabían qué necesitaban, menos ya no tenían. Dios, quien nos cuida, suplirá todo lo que necesitamos, hermanos. Y eso los discípulos ya aprendió esa lección. Cuando Jesús aparece, habrá lo que se necesita. Y de ahí, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Y Él va a proveer todo lo que necesitamos, como dice en Salmos 23:1. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Él va a proveer, el Señor va a proveer lo que se necesita. Cuando Él está presente, cuando estamos en su presencia, cuando aparece Jesús, habrá lo que necesita. Cuando estemos en su presencia, como habla en 2 Corintios 9:8, Dios va a proveer según su gloria. Dios va a proveer lo que necesitamos. Busca primero, hermanos, busquemos primero el reino de Dios, como habla en Mateo 6:33 y 34. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, y eso es lo que estamos entendiendo ahora, hermanos. Cuando busquemos Él primero, cuando deseamos la comunión con Él más que todo, las demás necesidades Él va a proveer, nos va a atender, nos va a dar el trabajo necesario, la comida necesaria, lo que sea, Él va a proveer. Así es Él, así es nuestro Dios. Él dará lo que necesitamos, y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. También en el segundo punto, cuando Jesús aparece, la pesca va a mejorar. Cuando Jesús aparece, la pesca va a mejorar. Como el versículo 6 dijo, Jesús le dijo, ¿han sacado? Nada. Ok, hay que echar sus redes al lado derecho.
y de ahí no pudieron sacar, como dice el versículo, gran cantidad de peces. Sin Jesús no podían hacer nada, no podían avanzar nada. Sin Jesús no pescaron nada. Sin Jesús no tenía esperanza. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y sin Jesucristo no se va a producir nada. Y como en San Juan 15, versículo 5, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y sin Él no podemos producir nada. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos hacer nada separado de Él. Y ahí los discípulos estaban aprendiendo este estudio. Cuando no estamos en su presencia, cuando no estamos caminando con Él, no vamos a producir buena fruta. No vamos a producir lo que debemos producir. Es por su fuerza, como habla en Filipenses 4:13, todo viene por Él, por medio de Jesucristo. Él es la fuente de poder, quien nos da las fuerzas para producir, para hacer lo que debemos. Filipenses 2:13 habla del mismo. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Según su voluntad vamos a producir. Así habla en Filipenses 2, versículo 13. Por su poder se puede hacer grandes cosas, por su poder. Como Él dijo, echen sus redes ahí. Y de ahí sacaron por su poder, por su sabiduría, por su fuerza, por su poder. Había maná en el desierto, por su poder había dado de comer 5,000 hombres y sus mujeres e hijos. Jesús quería hacer algo, quiere hacerles a sus discípulos a recordar de su poder. Y también nosotros tenemos que recordar por Jesús. Podemos ver otros confiando en el Señor. Podemos ver fruto. Podemos ver personas convirtiéndose al Señor, aceptando a Cristo como Salvador. Podemos sacar gran cantidad. Podemos pescar hombres, ser pescadores de hombres, no de pescado. Y eso es lo que tenemos que entender. Jesús va a transformar, va a utilizarnos en las vidas de otros si permitimos. Es por su poder. Vamos a poder ver la transformación de perdido a hallado, encontrado por Dios, de muerto a vivo espiritualmente, de pecador hasta perdonado. Así vamos a poder ver, hermano, por su poder. Cuando Jesús parece, habrá mejor pesca, habrá mejor cosecha. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso es lo que aquí en versículo 3, punto 3, cuando Jesús aparece, la pasión, nuestro deseo cambiará. Y eso es lo que tenemos que entender. Cosecha, la segunda era mejor cosecha, ¿no? Y el tercero era mejor, la pasión y deseo cambiará. A ver a Jesús, los discípulos cambiaron su deseo. No le importaba su negocio, no le importaba el pescado. Se olvidaron de eso cuando entendieron con quién estaba hablando. Cuando Jesús estaba presente en nuestras vidas, nosotros vamos a cambiar nuestros deseos también en grande forma. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a cambiar el deseo, cómo vestimos. El deseo, queremos presentarnos en esta forma. No, el deseo va a cambiar. Vamos a querer presentarnos en distinta forma. Vamos a cambiar lo que queremos mirar. Va a cambiar lo que queremos hablar. O con quién hablar. Con quién vamos a pasar tiempo. Este deseo va a cambiar. Queremos pasar tiempo con esto. Queremos hablar de eso. Queremos hacer... No, estos deseos van a ir cambiando y eso nos llega al próximo punto, es cuando Jesús aparece, cambiará lo que está haciendo. Como los discípulos cambiaron lo que estaban haciendo, dejaron de pescar otra vez y regresaron a Jesús, regresaron a seguir a Jesucristo. Cuando reconocieron a Jesús,
cambió todo en sus vidas, cambió sus acciones, lo que estaba haciendo. Y eso es lo que tenemos que entender. A pescar era importante hasta que reconocieron a Jesucristo. De ahí se cambió todo. Como pasó a los discípulos, cambiará nuestros planes también, nuestras acciones. Su plan, lo que está haciendo, su plan fue cambiado de trabajar pescando a sirviendo al Señor, a entregando su vida al trabajo, entregando su vida a Jesús. Se cambió lo que estaba haciendo. Y eso también nosotros debemos estar dispuestos a servir al Señor, pero no vamos a estar dispuestos a servirle hasta que estemos en su presencia, hasta que aparece Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que entender. Ellos estaban escondiendo de sus enemigos hasta que ellos estaban listos a pararse y sacrificarse por Jesucristo. Igual nosotros, hermanos, vamos a estar listos a hacer lo que Dios quiere, según el plan de Dios. Vamos a estar dispuestos a hacerlo cuando aparece Jesús en nuestra vida. Nuestros planes cambiarán, hermanos, en su presencia. El plan a cuál colegio donde vamos, a cuál trabajo vamos a agarrar. Yo trabajé en una finca, una granja, y de ahí cambió hasta que misiones, hasta ahora pastor. Es Dios que tiene el plan y debemos cumplir su plan, hermanos. Y eso es lo que está diciendo aquí en capítulo 21. Cuando Jesús aparece, cambiará lo que estamos haciendo. Nuestro propósito también va a cambiar. Su presencia, no vamos a querer enfocarnos en ser ricos, más bien vamos a enfocarnos en servir al Señor. No en las cosas, pero en las gente, en las personas. No en la vida por nosotros mismos, pero en la vida por Jesucristo. Y eso va a cambiar. En su presencia nos va a provocar hacer lo mejor. Como dijo en versículo 6, echan la red a la derecha y sacaron gran cantidad. El mejor posible por su poder otra vez. Cuando miremos a Jesús, cuando obedecemos a Jesús y caminemos con Él, nos va a bendecir en gran manera. Cuando miramos a Jesús y cuando obedecemos a Jesús, vamos a hallar paz y confianza para seguir adelante. Vamos a producir como Él quiere. Cuando Jesús aparece, se renovará su enfoque. Se va a cambiar el enfoque en nuestras vidas, en la vida de los discípulos. Cuando Jesús llegó a la playa, los discípulos dejaron a pescar y regresaron a seguirle. Su enfoque cambió. No solamente cambió lo que estaba haciendo, pero su enfoque, su deseo, sus planes, todo cambió. El enfoque es más lo que estaba jalándoles ya. Y ellos ya no estaban enfocados en ganar más dinero por la pescando. Se olvidaron de eso para regresar a Jesús. En lugar de pensar en pescar, decidieron asentar con Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. En lugar de enfocar en la vida diaria, ellos enfocaron en la vida eterna, en la eternidad. Y ahí nosotros también debemos cambiar nuestro enfoque. Enfocarnos en la eternidad, en la vida eterna, no en la vida de hoy día. Él va a proveer lo que necesitamos para hoy día. Eso es seguro, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Cambiaremos nuestros deseos por la vida mejor. Cambiaremos nuestras acciones y dejaremos hacer y vivir según nuestros planes y enfocarnos en los planes de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que quedamos enfocados en Él. Cuando Jesús aparece, el desánimo desaparecerá también. Los sentimientos malos para desanimarnos, para jalarnos por abajo, las tristezas, la rabia, todo esto va a ir desapareciendo.
en su presencia. Cuando aparece Jesús, el desánimo desaparecerá también. Los discípulos dejaron de seguir el camino de Jesús. Antes de eso, en los primeros 3 versículos de eso, Pedro dijo, vamos a la pesca, vamos a pescar. Y los discípulos renunciaron a seguir a Jesús. Los discípulos estaban pescando, o podemos decir pecando, en lugar de sirviendo al Señor. Ellos no agarraron nada, no aprovecharon nada según esta decisión. Por eso entró el desánimo. Y si uno trabaja toda la noche pescando y no saque nada, es un desánimo. Si sembramos un kilo de semilla y no crece nada, vamos a estar desanimados. Pero aquí los discípulos quedaron sin dirección, sin esperanza, desanimados. Pero cuando vieron a Jesús, se cambiaba todo. Se levantó su alma, se llenaron sus corazones con gozo. El desánimo comenzó a desaparecer y ellos se sintieron vivos otra vez, con ganas para seguir adelante. Y eso es lo que está diciendo. Cuando escucharon a Jesús, respondieron a su voz. Cuando reconocieron a Jesús, respondieron a Jesús. Y cuando Jesús apareció ánimo también en sus corazones. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos a Jesucristo, eso va a levantar. No es una pregunta, es algo, es un verdad, un dato que cuando Jesús aparece en nuestra vida, va también a aparecer ánimo, paz, confianza en Él, en su presencia. Los discípulos hallaron gozo en su presencia. Ellos hallaron tranquilidad aun cuando había complicaciones y enemigos para atacarles. En su presencia hallaron confianza y fuerza para seguir adelante. Hermanos, igual con nosotros, en su presencia, cuando Jesús aparece en nuestra vida, cuando Él está presente, cuando estamos caminando con Él, va a llenar nuestro corazón con confianza, con gozo, con paz, con alegría. Y nuestros corazones se desbordarán, que van a desbordar, se va a ir llenando y desbordarse de bendiciones, desbordarse de bendiciones como gozo, alegría, paz, confianza y fuerza por Jesucristo en su presencia. Cuando Jesús aparece, va a llenar nuestros corazones, va a levantar nuestras almas y vamos a poder caminar como debemos. Cuando Jesús aparece, se quedará asombrosos de la gloria y el poder de Jesucristo. Después de verle, los discípulos comprendieron que no había otro como Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No había otro como Jesucristo. Y eso ellos vieron ahí en la playa. Cuando Jesús apareció a ellos, ellos entendieron. No había otro con el poder de Él, no tan grande como Él. En Él podían confiar. No había límite a la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Así Dios estaba indicando, cuando nosotros conocemos a Jesús, como debemos conocer, le vamos a glorificar y quedarnos asombrosos de Él, animados en Él. Cuando entendemos quién es Él, vamos a comprender que no hay otro como Él. En Él podemos confiar por su poder, por su presencia. Vamos a poder pararnos firmes. En su poder somos más que vencedores contra cualquier enemigo que viene. Somos más que vencedores. El punto 8. Hay complicaciones en nuestras vidas porque Jesús no está presente. Hermanos, ¿cuántos nosotros estamos enfrentando dificultades porque Jesús no está presente? Sí, somos salvos, pero Él está ahí a la margen, al ladito nomás. Hemos dejado a Jesús ahí en la puerta, en lugar de invitarle a ayudarnos, a animarnos y levantarnos.
Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando Jesús no está en medio de todo, habrá confusión. Cuando enfrentamos dificultades, situaciones complicadas solos, sin Jesús, nos quedaremos como los discípulos, perdidos, sin esperanza, pescando en vano. Y eso es lo que ha pasado a los discípulos y puede pasar a cualquier de nosotros, hermanos. Cuando nos sentimos sobrecargados es porque estamos en las batallas solos. Estamos en la batalla solo. Hemos dejado a Jesús en la puerta o a un lado. En lugar de medio batalla, brazo en brazo con Él, debemos caminar, mano en mano con Él, debemos caminar. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como cuando Jesús llegó, cambió todo. Aquí los discípulos en San Juan 21, cuando llegó Jesús, se cambió todo, su actitud, sus acciones, todo fue cambiado. Igual también en San Juan 11, versículo 21 hasta 23, Marta dijo a Jesús que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso es lo interesante. Y Jesús apareció. Bueno, en este caso, ¿qué pasó cuando Jesús llegó de donde estaba enterrado Lázaro? Resucitó. Jesús dijo no. Y hasta Marta sabía, si estuviera Jesús, nada. Y el problema, Jesús tuvo un plan mayor en esta situación, pero cuando llegó Jesús se cambió todo. Resucitó. La tristeza se acabó. La confianza siguió adelante. Cuando Jesús apareció con los 5,000 hombres que tenían hambre, ¿qué pasó? Todo cambió. Con algunos panes, algo de pescado, y todos comieron, como dice en versículo 20, Mateo 14, versículo 20 y 21, y comieron todos, y sacaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenos, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Hermanos, así es Jesús. Cuando llegue Jesús, se cambia todo. Se cambia todo. De muerto a vivo. De faltando con gran necesidades hasta que ya sin necesidad, contento. Y igual así en este texto, eso miramos. Cuando Jesús aparece, ¿qué pasará? Cuando Jesús aparece, habrá comida, habrá lo que necesita, habrá mejor cosecha, la pasión cambiará, o nuestro deseo cambiará, cambiará lo que estamos haciendo, se va a renovar nuestro enfoque, el desánimo va a desaparecer, va a cambiar nuestras emociones y sentimientos y quedaremos asombrados de la gloria y el poder del Señor Jesucristo. Cuando Jesús está presente en nuestras vidas, cuando estemos caminando con Él, haciendo la vida con Él, su presencia cambiará nuestras necesidades, cambiará nuestras acciones, cambiará nuestros sentimientos y emociones, cambiará nuestro enfoque y nuestros deseos y daremos toda la gloria al Señor. Eso es lo que va a pasar en la presencia de Él. Caminemos con Él y va a cambiar todo en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia. Guíanos ahora en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. El próximo domingo vamos a estar en el Cadores para el Día del Padre. Dios les bendiga. Hasta luego.